Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Todo por tu amor, al morir en el madero, porque lo diste todo por mí. Soy perdonada porque fuiste rechazado. Soy aceptada y tú condenado. Todo por tu amor, al morir en el madero, porque lo diste todo por mí. Inmenso amor por mí de ti. Tú mi rey moriste por mí. Inmenso amor, sé que es verdad. Fuiste Señor por mí a la cruz y estoy aquí por ti, Jesús. Soy perdonada porque fuiste rechazado. Soy aceptada y tú condenado. Todo por tu amor, al morir en el madero, porque lo diste todo por mí. Inmenso amor por mí de ti. Tú mi rey moriste por mí. Inmenso amor, sé que es verdad. Fuiste Señor por mí a la cruz y estoy aquí por ti, Jesús. Cristo, tú eres mi rey. 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 Inmenso amor por mí de ti.
por ti, Jesús, estoy aquí, por ti, Jesús. Hola, mucho gusto, me da mucho gozo poder compartir con ustedes la obra de salvación de Dios en mi vida. Bueno, yo nací en una familia cristiana por ambos padres, por el lado de mi papá y el lado de mi mamá, todos eran cristianos. Y de la familia puede decirse que yo fui la que tomó más en serio esto de Dios, de la iglesia, de la religión. De manera que, aun cuando me casé, yo enseñé y guié a mi familia a que Dios era lo más importante y que no íbamos a faltar nunca, ¿no? Y nunca lo hicimos casi, faltar a la iglesia. Y no solo eso, sino que siempre tomé cursos de Biblia siempre que podía, ¿no? Un instituto bíblico, un discipulado, incluso entré a un seminario teológico para prepararme, ¿no? Para saber bien y ser muy entendida en cuestiones de la Biblia. Así que no solamente fue eso, sino que también en mi vida era muy importante trabajar, servir en la iglesia. Siempre lo hice y también guié a mi familia a hacerlo. Junto con mi esposo servimos siempre. Y cuando mis hijos tuvieron edad, ellos también, ¿no? Los guiamos a que debían servir y poner sus dones al servicio de Dios y de la iglesia. Así que estábamos toda la familia sirviendo en la iglesia. Mis hijos adolescentes, jóvenes, los mayores, parecía que en mi vida no hacía falta nada, ¿no? Estábamos muy bien. Algunas personas pues me decían cómo es que hacíamos para que nuestros adolescentes quisieran estar siempre en la iglesia junto con nosotros. Bueno, la verdad es que no les preguntábamos, ¿no? Sencillamente venían con nosotros, pero lo hacían con gusto también. Sin embargo, llegó un punto en mi vida en el que ciertos pensamientos o reflexiones venían a mí. Como recordaba yo un pasaje en la Biblia, en Hebreos, en donde dice que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, teniendo, ¿no?, en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y yo honestamente le dije a Dios, pues si la vida cristiana es una carrera, pues cuando dieron el disparo de salida, yo me quedé allí inmóvil. Yo puedo reconocer que no me he movido en todos estos años. Sigo igual. ¿Por qué? Estoy muy frustrada con la vida cristiana. Esto era algo que solo yo le decía a Dios, no le decía a nadie más. ¿Por qué me sentía así? Porque también leyendo en la Escritura en Gálatas, en donde habla del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, yo le decía a Dios, ¿sabes? No tengo nada de estos frutos. No hay nada de esto en mí. Y creo que ya debería haber, ¿no? Aunque sea un poco, después de tanto tiempo. Por eso siento que yo sigo en el mismo lugar, clavada ahí, pegada allí en el piso. No he avanzado absolutamente nada. Y yo puedo decir que este tipo de pensamientos o reflexiones no podían venir de mí misma. Yo sé que Dios estaba trabajando en mi corazón. Él me hacía reflexionar así, porque del hombre nada bueno puede salir, ni siquiera el reconocimiento de esta falta en nuestra vida, ¿no? Después pude entender
ya la iglesia me lo enseñó, Misión Buenas Nuevas me lo enseñó. El corazón es como un terreno, como lo dice Jesús en la parábola del sembrador. Y según la tierra, la palabra de Dios va a fructificar o no va a fructificar. Y viendo hacia atrás yo puedo ver que mi corazón estaba como un terreno completamente abandonado, lleno de hierbas, de piedras, endurecido, seco. Y Dios empezaba a meter el azadón y la pala para remover esa tierra. ¿Cómo lo hacía? Con ese tipo de pensamientos que venían a mí. Con esos momentos en los que pues solamente yo podía tener ese tipo de ver hacia adentro de mí y reconocer mi falta, mi carencia de avance, de lo verdadero en mi vida cristiana. Así que pues fue muy hermoso ese tiempo, para mí fue muy hermoso. Volvía yo a leer ese versículo, ese pasaje en Gálatas, y entonces Dios me mostraba, ¿no? Este no es mi fruto, este es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, claro, pues es de Él, ¿cómo lo voy a dar yo? Y yo decía, pero entonces yo sé que tengo el Espíritu Santo, porque yo estaba convencida, yo estaba segura, ¿no? De que era cristiana, de que era salva, de que si yo me moría en ese momento yo me iba a ir al cielo. No tenía ninguna duda, porque tenía todos los pasajes bíblicos aprendidos de memoria, ¿no? Que a los que en Él creen tienen vida eterna, que los que son sus hijos tienen el testimonio dentro de ellos, el Espíritu les da testimonio, y yo decía, yo tengo el Espíritu Santo y tengo el testimonio y la certeza, ¿no? Soy salva, soy hija de Dios, y así estaba yo, en teoría, pero entonces Dios metía esas cositas que me hacían sentir inquieta y me hacían reconocer la realidad de mi vida espiritual. Así que Dios me hizo ver pues que era el fruto del Espíritu. Y entonces yo me acordé de otro pasaje en donde Pablo dice que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces dije, sí, claro, el hecho de que el fruto del Espíritu no se manifieste en mi vida es porque yo estoy viviendo. Soy yo, no es Cristo. Yo estoy viva, no estoy muerta, como Pablo dice. Y esto también yo ya lo había escuchado en la iglesia cristiana, que no debemos vivir nosotros, sino Cristo. Y también yo le decía a Dios, pero tú sabes que muchas veces he dicho que no sea yo, sino tú. Y que cada mañana yo te entrego el control de mi vida y digo, ahora sé tú, no yo. Entonces no entiendo cómo morir. Yo no entiendo qué debo hacer para morir. Así que pues en ese momento no me daba cuenta, pero eran preguntas mal planteadas. Eran preguntas como la que le hizo el intérprete de la ley al Señor Jesucristo. ¿Haciendo qué cosa? Heredaré la vida eterna. Yo también le preguntaba al Señor, ¿cómo puedo morir? ¿Cómo puedo tener este fruto tan hermoso? Yo sé que muriendo, pero ¿cómo debo morir? Yo quiero, pero no sé cómo. Enséñame. Así que Dios, claro, me estaba guiando. Me estaba guiando de una manera muy hermosa, muy bella, porque yo trabajo en una iglesia presbiteriana acá en México. Y a esa iglesia llegaron unas personas con una invitación a un evento que se llamaba Arrepentimiento y Fe. Era una invitación no para mí, era para el pastor de la iglesia, mi jefe. Entonces yo lo recibí, venía muy bonita la presentación, la invitación, se la mostré. Él me dijo que no conocía esa iglesia, Iglesia Misión Buenas Nuevas, que investigara cómo era su doctrina. Me metí un poquito a internet, leí sobre el pastor Oxopark y fui y le dije, parece que todo está bien, es una buena doctrina. Y luego él me dijo, pues yo no tengo tiempo. Vamos a ver si va otra persona, dile a tal persona.
pero yo me quedé muy, muy inquieta, sentía mucha atracción con ese título. En ese momento yo podía reconocer que a pesar de todo lo que yo había estudiado y aprendido y en lo que había recibido capacitación y enseñanza, yo podía decir que no sabía qué era el arrepentimiento y qué era la fe. Así que yo fui. No fue mi jefe, pero yo fui e invité a una amiga. Entonces, puedo decir que no entendí mucho, ¿no?, de lo que escuché. Pero sí quedé cautivada por una cosa. Todas las personas que estaban ahí sirviendo y trabajando eran como uno mismo, una sola persona. Yo no podía distinguir entre uno u otro. Se parecían tanto, hasta se me hacía que se parecían físicamente. No había personalidades que destacaran. No había nada en particular en ellos que sobresaltara. Y eso me cautivó, porque dije dentro de mí, creo que ellos ya encontraron la manera de morir a sí mismos y tienen como que un mismo patrón, un mismo modelo, que es mucha humildad y mucho gozo también. Yo quiero aprender de ellos eso. Entonces, aparentemente del seminario o de esa gran campaña que hubo, pues la palabra no entró en mi corazón, pero lo que vi me impactó. Cantaban los himnos que yo de chiquita había aprendido y que ya después en las siguientes iglesias, ya en ninguna iglesia se cantaban himnos. Entonces yo recordé mi infancia y me gustó mucho volver a cantar esos himnos. Me gustó la iglesia, me gustó las personas. Yo podía ver que ellas tenían algo que yo estaba buscando. Así que, pues, por esta amiga que yo invité, ella verdaderamente se conectó inmediatamente. Ella recibió la palabra y recibió salvación. Y cuando me venía a decir que había recibido salvación, yo sí le dije, estás loca, ¿de qué me hablas? Tú y yo somos cristianas desde hace mucho. Tú y yo juntas hemos predicado, hemos tenido clases de discipulado incluso con otras mujeres. Entonces no puede ser que me digas que no eras salva y que apenas estás recibiendo salvación. Yo no podía aceptar eso que me decía. Y varias veces ella insistió conmigo, como queriendo decirme, no, tú no eres salva. Pero yo no la aceptaba, yo verdaderamente atacaba fuerte, ¿no? Y le decía, no me digas esas cosas, ¿no? No me digas que todo eso es una falsedad, que no es verdad. Yo soy cristiana, yo soy hija de Dios. Entonces no escuchaba. Así que finalmente ella decidió darme unos CDs con todas las predicaciones de otro seminario con esa misma persona, el pastor Pablo Shin, al que yo había escuchado en ese evento que asistimos. Yo los recibí y sí, claro, los empecé a escuchar. Los empecé a escuchar con mucha atención y me llamaron mucho la atención. Ahora sí iba entendiendo más. Y lo primero que entendí es que yo no sabía nada, o que lo que sabía estaba mal, o estaba incompleto, o eran simples interpretaciones humanas. Me asombraba, ¿no? Me asombraba mucho y quería escuchar y escuchar más. Terminé de escuchar todos los CDs, yo no sé cuántas horas eran, yo creo que unas 8 o 10 horas de predicaciones del pastor Pablo Shin. Me encantaban, se las pasé a mi hijo, escúchalas, están hermosas, no sabes, creo que todo lo que hemos aprendido está mal. Hay mucha profundidad en esta enseñanza. Poco tiempo después, mi amiga me invitó a un estudio bíblico. Como ella ya se había conectado con la iglesia aquí, ya asistía con ellos y ella quiso, Dios puso en su corazón, formar un estudio bíblico con el pastor que estaba aquí, no con el pastor Pablo Shin, sino con el que dirigía la iglesia en nuestra ciudad. Así que un poquito no me gustaba porque yo quería que fuera con el pastor Pablo Shin y no quería escuchar a otra persona, pero finalmente fui. Y sí, cuando yo lo vi, le menosprecié en mi corazón. Yo dije, ay, ¿qué me puede enseñar?
Yo creo que yo sé más que él. Así llegué a esa primera reunión de estudio bíblico. Pero él empezó a platicarnos, empezó a compartirnos la palabra. Todo era, abran sus Biblias, lean aquí, ¿qué dice aquí? El primer versículo que leímos fue el de Juan 9:31, en donde dice, y sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Primero nos había hecho la pregunta que si éramos pecadoras, que si teníamos pecado. Y claro, todas decíamos, por supuesto, somos pecadoras. Y cuando nos lleva a leer ese versículo, yo sí me quedé un poco asombrada, pero dije, no. Pero por eso yo siempre antes de orar empiezo confesando mis pecados, ¿no? Para quitar eso que estorba. Y entonces si ya no hay ese pecado, ya pido perdón por mi pecado, entonces Dios sí me escucha. Entonces así yo solucioné eso, ¿no? En mi corazón en ese momento. Pero seguí escuchando y conforme iba escuchando, en verdad la palabra iba penetrando como espada aguda de 2 filos en mi corazón. Cuando él dijo que Juan el Bautista, ¿no?, al dar testimonio de Jesús, dijo que él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento dije, wow, ya no tengo pecado. Fue para mí, era algo que yo ya sabía. Yo ya lo había hasta predicado, compartido, evangelizado, ¿no? Cristo murió por nosotros, pero el hecho de haber comprendido, soy pecadora, ¿no? Dios no me escucha, no hay manera, y de ver que verdaderamente Jesús ya lo había quitado. Bueno, ese fue el versículo con el que yo recibí salvación. Ese día llegué a la casa gozosa. No sabía exactamente que había recibido salvación. Sencillamente llegué y le dije a mi esposo, todo lo que hemos enseñado, todo lo que hemos sabido está mal. Hemos aprendido mal y hemos enseñado mal y hemos estado equivocados toda la vida. Yo le compartí un poco, pero él tampoco entendía. Y sí me decía, ay, creo que te están lavando el cerebro, estás loca. Yo seguía asistiendo a ese estudio bíblico con mucho gozo. Después se acabó ese estudio bíblico y yo decía, no, por favor, necesito seguir oyendo. Así es que pues vi dónde se reunían y yo seguía asistiendo a mi iglesia tradicional, pero entre semana iba con ellos. Y cada vez era más felicidad, más gozo, entender que efectivamente yo había tenido una vida de más de 40 años sin Jesucristo en mi vida. Una vida religiosa, una vida de llevar bien, según mi entendimiento, la vida de fe. Pero ¿cuál vida? No había nada. Ahí es en donde comprendí que obviamente no me había movido de ese lugar al sonar el disparo de salida. ¿Por qué? Porque ese pasaje en Hebreos empieza diciendo que despojándonos, ¿no? Así que hermanos, despojándonos del peso del pecado que nos asedia. Entonces, pues yo no me había podido despojar del pecado que me asediaba. Por eso no podía iniciar ninguna carrera. Así que cuando ya finalmente creí y fui despojada por la obra de Jesucristo del pecado, entonces empezó mi vida, mi verdadera vida en Cristo. Ahora sí podía correr sin ese peso. Hubo otro pasaje que Dios, confirmando mi salvación, me dio. Este pasaje también lo escribió el apóstol Pablo, el cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Yo supe en ese instante que ese era mi versículo, en el que Dios me decía, tú estás dormida, tú estás entre los muertos, estás muerta. Y cuando Jesús también mencionó, ¿no?, que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Y no se refiere a la resurrección de los muertos,
Se refiere a esos muertos que él mismo dijo, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Yo estaba entre esos muertos. Yo había estado construyendo mi propio templo durante más de 40 años. Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Derríbenlo y yo en 3 días lo levantaré. Así fue en mi vida. Él me hizo derribar ese templo de religiosidad que había levantado durante más de 40 años de mi vida. No servía. Ahora tenía que tener un nuevo templo. Y ese templo era el que el Señor levanta en mí, haciendo de mí una nueva persona, una nueva criatura, efectivamente recibiendo la salvación y el Espíritu de Dios en mi vida. El gozo no se acababa en mi vida. Durante mucho tiempo yo tuve un gozo inmenso, tanto que mi familia tuvo que ir y escuchar para ver qué era lo que había pasado en mi vida. Cada uno fue escuchando y recibiendo también salvación. Yo doy tantas gracias a Dios. ¿Por qué? Porque esta no puede ser sino obra de Él. Preparó el terreno, me mandó a las personas que traían el Evangelio, que yo nunca había escuchado así en ninguna iglesia. Yo doy tantas gracias a Dios en verdad por la iglesia, por sus siervos que comparten la palabra. No importa si tienen que comer o no, no importa si tienen dónde vivir o no, ellos van y llevan el Evangelio. Y ahora a cada uno de nosotros que lo hemos recibido, es lo mismo que Dios nos pide. Por eso es un gozo para mí compartir la obra de salvación de Dios en mi vida, para que también pueda cada uno que oye recibir esa misma salvación que solo se obtiene por fe, creyendo. No puede ser por obras, solamente por fe. Gracias, este es mi testimonio. Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. Bienvenido a la clase de evangelización. Hoy es número 37. Vamos a buscar la palabra de Dios, Romanos capítulo 8. Del versículo 27 voy a leer. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni los presentes, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta el versículo 39 he leído. La verdad que ser humano, todos los hombres del mundo fueron convertidos enemigos de Dios. Imagínense, ¿no? Siendo enemigo, Dios le ama. No sé muy bien. Dios ama a su enemigo. La verdad que Dios tuvo gran misericordia y gran amor hacia nosotros. Nunca Dios tuvo misericordia y el amor hacia los ángeles, ni diablo, ni Satanás. Escudriñando la Biblia, nunca sale ni un momento que Dios estaba predestinado para salvar a los diablos, ángeles corruptos, Satanás. Significa que cuando convirtió como Satanás entre los ángeles, ya no hay oportunidad de recuperar su pecado. Un día el ángel Lucero quería ser como igual que Dios, quería como creador. Por causa de su pecado, ya Dios podía preparar el infierno, ¿no?, para encarcelarlo. No solamente Satanás, uno, sino que muchos ángeles se habían seguido atrás de Lucero. Además, Adán y Eva aceptaron el deseo de Satanás, por eso naturalmente, ¿no?, tenía que recibir castigo eterno. Y también Dios rechazó del huerto de Edén y puso como espada de fuego para girar alrededor de huerto de Edén, para que nadie pudiera alcanzar al árbol de la vida. Pero Dios tenía gran misericordia de nosotros, también tuvo gran amor para recuperar nuestra sentencia. Porque el día que comerás, Adán, ciertamente morirás. Así había dicho, ¿no? Pues el día que comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, ya llegó la sentencia de muerte. Además, Romanos capítulo 5, el versículo 12 dice que en Adán nosotros ya recibimos el pecado y la muerte. Por esa razón, todos los hombres del mundo están siendo como pecadores. Es como igual que el árbol de mango no puede dar fruto, manzana, uva,
zanahoria no es fruto, ya, ni tomate. El árbol de mango ya solamente va a dar mango, ¿es cierto o no? Según la vista de Dios se ve cada uno de los hombres del mundo como si fuera el árbol de pecado. Dios estaba descubriendo el corazón del ser humano, ¿no? Está lleno de pecado, pero el ser humano quiere mentir contra Dios. Señor, yo no tengo nada de deseo de hacer malas cosas. Señor, yo te amo desde mi corazón, todo corazón quiero amar. Por ejemplo, ¿no? Algunas veces niños que tienen uno de 2 o 3 años, ya tocando excremento de ratón, porque se ve excremento de ratón como si fuera frijoles, ¿no? Por eso, alguno puede tocar con su dedo y alguno mete a su boca, horrible, ¿no? Y tocando excremento y luego, si un adulto se ve, ¿cómo va a decir? Niño, tiene que tirar, excremento es sucio. Pero el bebé, niño, ya no sabe muy bien sobre suciedad, por eso quiere abrazar al adulto. Entonces, ¿quién le gustaría tocar excremento de ratón siendo adulto? Significa que Dios ya había enseñado con mucha manera de decir, dentro del corazón sale continuamente mal. Génesis capítulo 6. San Marcos capítulo 7, el versículo 21 dice que dentro del corazón del ser humano sale adulterio, fornicaciones, al deseo, maldad y codicia, como lascivia, codicia. Como es la masa de hacer máquina de maldad. Eso es nuestro corazón. Por eso Jeremías capítulo 17, el versículo 9 dice que engañoso y perverso es el corazón del ser humano. Claramente Dios está diciendo. Pero lastimosamente, el ser humano está engañado de Satanás. Siempre quiere mostrar algo bueno. Yo quiero cumplir mandamientos, yo quiero hacer buenas obras. Ya había juzgado. En Corea del Sur todavía existe la ley ejecución de sentencia de muerte. Pero hoy en día no ejecuta, ¿no? Porque ya el ministro de Justicia tenía que hacer firma para hacer ejecución. Pero mientras tanto que sigue como su periodo, ministro no quiere firmar, no quiere matarlo. Por la ley ya había llegado la sentencia de muerte, sentenciado de muerte. Por eso hay dos tipos de personas existen en la cárcel, ¿no? Un grupo ya tiene periodo de quedarse en la cárcel, como 10 años de encarcelado, 20 años de encarcelado, no hay fin de salir de encarcelado, pero otro que había sentenciado. Falta ejecución. Anteriormente no sabía cuándo iba a hacerlo, ejecución. Pero dicen que entre los presos decían que si sale algo de olor de fumigar, en aquel entonces ya viene la fecha. Además, en la madrugada
si sale ruido de como pisada de algunos hombres juntos, ya un sentenciado se cae su corazón, no puede levantarse y sale como si fuera su alma y su ojo no puede hablar ni puede despedir a sus compañeros. Número 113. Salga, alguien le busca. Y luego, para hacer ejecución de sentencia de muerte. La vida del ser humano es como igual que un hombre que fue sentenciado de muerte ya. En Adán nosotros fuimos sentenciados de muerte. Eso es nuestra identidad. Por eso fuimos como esclavos de Satanás y como enemigos de Dios. Para recuperar, levantar nuestra identidad por nuestra obra, no sirve. Porque un hombre que fue sentenciado de muerte no vale de nada de su buena obra, porque por la ley ya se terminó su tiempo. Por eso alguno no quiere donar su ojo, su pulmón, su riñón, aunque se hace, pero no va a recuperar de la sentencia. Únicamente hay manera. Por la ley de Corea del Sur, el presidente tiene derecho para perdonar de sus pecados. Eso es, perdón es encima de la ley. Wow. ¿Quién tiene? ¿Cualquier persona tiene? No, solamente presidente. Es igual que no, Dios tiene gran poder para dar perdón. En esta clase ya, todos los hombres que están escuchando esta palabra, en vez de pensar, cumplir mandamiento de Dios, tiene que pensar acerca de majestad de Dios. Dios tiene poder para perdonar todos nuestros pecados. ¿Tiene o no tiene? ¿No sabe? Por eso está siendo pecador. No. Muchas veces yo estoy llorando, pidiendo oración, Señor, perdóneme, perdóneme, perdóneme. 1000 veces está repitiendo, pero no sé cómo Dios había perdonado. No sabe todavía. Dios tiene gran poder para perdonar. Pero hay condición. Dios está esperando pago de precio de pecado. ¿En dónde? En el lugar santísimo de tabernáculo de reunión, encima de la tapa de el arca de pacto de Jehová. ¿Quién puede ingresar en ese lugar? Ni una persona puede llegar en ese lugar. Solamente un hombre que tuvo gran potestad para ingresar en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión. ¿Quién podía? Sumo sacerdote celestial. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Ese es camino. Único camino de la salvación es que Jesucristo tenía que ser levantado como sumo sacerdote celestial, llevando su propia sangre, entrando en el lugar santísimo, rociando 7 veces en el lugar de propiciatorio. Debería cancelar la condenación de todos nuestros pecados una sola vez para siempre. En aquel entonces Dios utiliza su poder. Yo perdono a todos pecados del mundo. Eso es el Evangelio.
Por eso en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Busquemos la palabra de Dios como dice. ¿Ya? Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12. Yo leo Hebreos capítulo 9, el versículo 11, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Wow. En el libro de Nuevo Testamento, creo que único versículo que está ubicada exactamente que existe el tabernáculo de reunión celestial en el cielo. No hizo ser humano, sino que Dios hizo. Dios preparó toda la cosa para perdonar de todos nuestros pecados. ¿Quién cometió? ¿Quién cometió? Adán. ¿Quién hizo maldad? Ser humano. ¿Quién hizo rebeldía contra Dios? Todos los hombres del mundo. Pero Dios tenía poder para perdonar de sus pecados. Pero ¿cuándo? Hay condición. Por eso Jesucristo tenía que nacer en este mundo. Jesucristo tenía que cargar el pecado del mundo. Jesucristo tenía que ser crucificado. Jesucristo tenía que resucitar de su tumba por el poder de Dios. Por eso el versículo 12 así dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya mi pregunta es: ¿quién entró en el lugar santísimo una vez para siempre? Nuestro Salvador se llama Jesucristo, siendo sumo sacerdote celestial. Eso es el Evangelio. Él tenía gran poder para cancelar, pagar el precio de todo nuestro pecado, pasado, presente y futuro, completo, una sola vez para siempre. Tenía gran derecho para hacerlo, pero mucha gente está siendo ignorantes. ¿Por qué? La iglesia no enseña. La iglesia no enseña esta palabra. No mucha iglesia está tocando el tema de el sacerdocio celestial, Jesucristo. Sin tocar el tema de eso, ¿de dónde viene la redención eterna? No viene. Porque la redención eterna está hablando únicamente este versículo, el versículo 12. Por eso Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12 es más importante que todos los versículos de la Biblia. Eso es mi explicación, ¿no? Pero no mucha gente está tocando el tema de eso. ¡Qué lástima! Satanás está haciendo gran engaño entre los hombres para que sean ciegos, todo completo ciegos. ¿Para qué no buscan esta palabra? Qué raro, ¿no? Yo cuando era joven empecé a leer la Biblia, ¿no? Pero estaba muy difícil de comprender Romanos, Hebreos, 2 libros. Además, Apocalipsis ya es imposible. Pero fuera de eso, ya más difícil es Romanos, Hebreos. Varias veces estaba leyendo, pero no llegaba entendimiento. ¿Por qué? No por nuestra sabiduría comprendemos, sino que por la revelación del Espíritu Santo del Señor. Revelación. Dios tiene que revelar, Dios tiene que enseñar. Para que nosotros sepamos, ya esta palabra es muy importante. Habiendo obtenido eterna redención.
tiene que injertar por la fe en su corazón. Dios ya lo vio, que Jesucristo canceló el precio de pecado de nosotros por su muerte, por su sangre. Dios no pudo menos que perdonar todos nuestros pecados. Por eso, un hombre que fue sentenciado de muerte, pero única manera puede salir de cárcel, ¿cómo? Recibiendo el perdón. Había un grupo de soldados de como Corea del Norte, ¿no? Ellos conquistaron un día para matar al presidente de Corea del Sur. Pero entre los soldados, policías, mataron todo, pero únicamente atraparon una persona. Se llama Shinjo Kim, en coreano, Kim Shinjo. Ese hombre fue capturado y fue sentenciado de muerte porque ya tenía razón, ¿no? Era digno de ser muerto porque quería matar al presidente. Dispararon, murieron mucha gente, pero no alcanzó hasta palacio de presidencial o presidente de Corea del Sur. Significa que no mató, pero tenía plan y conquistaron con armas. En aquel entonces ya había llegado sentencia de muerte. Pero qué raro, hasta ahora está viviendo. En el año como 1973 por ahí surgió. No sé muy bien exactamente en el año, pero como por 1970 por ahí. Pero hasta ahora está viviendo. ¿Por qué? Él fue perdonado de todos sus pecados. Ahora está siendo pastor de la iglesia, predicando la palabra de Dios. Curioso es. Era espía, era maldito, era enemigo de Corea del Sur, pero ahora está siendo ciudadano, como nosotros, igualitos. Significa que Dios ya quería perdonar todos nuestros pecados para que nosotros fuéramos hijos de Dios. Ya, volvamos. Romanos capítulo 8. Por eso está hablando estas palabras. ¿Cómo dice? Ya, el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Si Dios está en nosotros, si Dios nos perdonó, si Dios nos salvó, si Dios me llama justo, entonces, ¿quién puede ser contra nosotros? Por eso está iniciando Romanos capítulo 8, el versículo 1, dice que, ¿ya? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa? Uno que acepta el Evangelio, tal persona está andando conforme al Espíritu. Tal persona está en Cristo Jesús. Juntamente con Jesucristo recibimos bautismo. Nosotros fuimos crucificados. Juntamente con Jesucristo sepultamos. Juntamente con Jesucristo resucitamos. Juntamente con Jesucristo estamos sentados en la diestra de Dios. Así dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiere creer? ¿En la escritura o su pensamiento? Su pensamiento acusa. Tú eres pecador. Su conciencia siempre le acusa, le condena. Tú eres pecador. Pero ¿cómo dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuál es la verdad? ¿Siendo condenado o siendo justificado? Bíblicamente, siendo salvo. Siendo salvo, ya está siendo justificado delante de Dios. Por eso esta palabra no se dice así.
El versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Escatimar. ¿Qué significa? Escatimar. Guardando algo, no quiere dar otro, no, escatimar. Pero no escatimó, significa que ya no guardó, sino que utilizó. Por ejemplo, ¿no? Ya, un novio le ama a su novia, ¿no? No escatimó su dinero. Por eso siempre ya invita. Mi amor, ¿qué quiere comer? Ah, sí, no quiero comer solamente asado de res, nada más. Ay, es caro. Sí, es caro, pero sí me ama, entonces me invite. Está bien ya. No escatimó dinero invitando, cada día está pagando más de $50, pero ya su novia le pide, amigo, por favor, me regale como chicle, nada más chicle. Entonces, ¿quién puede decir que chicle es muy caro? Entonces, no puedo darle. ¿Cuánto es? Creo que $1 o menos que $1. Ya había invitado la comida preciosa, pero ¿por qué no utilizaría $1? Eso es. Toda la cosa para Dios nada que ver. Dinero, diamante, oro, don, etcétera, etcétera. Nada que ver con la vida de su Hijo amado. No escatimó. Significa que ya no se entregó su Hijo amado para que muriera en la cruz, recibiendo gran castigo. ¿Para qué? Para mostrar el amor de nuestro Dios. ¿Por qué no reconoce el corazón de Dios? ¿Por qué no quiere reconocer el amor de Dios que está derramando gran amor, derramando toda misericordia? Al ver la sangre de Jesucristo fue crucificado, derramando toda la sangre. Último tiempo, decía San Juan capítulo 19, el versículo 30, dice que consumado es. Significa que ya terminó, canceló el precio de todos pecados, hizo la redención eterna, cumplió la misión de Salvador. Pasando 3 días después de sepultar, Dios ya le resucitó y luego nos avisó. Nos avisó que ustedes ya no tienen pecado, son justos. Entonces nosotros, ¿cómo tenemos que responder? Sí, Señor, gracias por darnos su amor, por darnos eterna redención, por darnos el perdón eterno. Gracias, Señor. Así tiene que responder. El versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ya repitan conmigo todos. Dios es el que justifica. Parece que esta oración es muy difícil para comprender entre los pecadores, ¿no? Dios, el que justifica a usted para que sea justo. Pero la gente, amén, soy pecador, hasta morir soy pecador. Qué raro. Dios quiere justificar por la sangre de Jesucristo. Por eso le llama, tú eres justo. No, Señor, yo soy pecador. Siempre lucha contra Dios. Por eso el versículo 39, así dice.
Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién puede cortar el amor de Dios que había derramado? Muerte, ángeles, principados, potestades, presentes, lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa. Así dice. Significa que no hay manera de cortar el amor de Dios que había derramado en el corazón de nosotros por medio de la redención eterna. Por eso Dios nos llama: tú eres justo, porque mi Hijo amado, Jesucristo, ya canceló el precio de pecado de usted. Por eso dice Hebreos capítulo 10, el versículo 17, añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios dice que no va a recordarse de nuestros pecados. ¿Cómo nosotros tenemos que responder? Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Así debería responder, ¿o no? Amén. El día de hoy, así terminamos. Gracias. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta clase. Hoy nosotros hemos hablado con el tema de no hay condenación. ¿Por qué no hay condenación? Porque están en Cristo Jesús. Por eso nosotros podemos alabar el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo murió por nuestros pecados. Jesucristo se resucitó de su tumba para justificar a nosotros. Por eso, según Romanos capítulo 3, el versículo 24, dice que siendo justificados gratuitamente mediante la redención que está en Cristo Jesús. Por la redención eterna de Jesucristo, ya nosotros fuimos justificados, santificados y perfeccionados. Por eso, Señor, infinitamente nosotros podemos alabar al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación de hoy. Así terminamos. Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios, Génesis capítulo 6, del versículo 1, voy a leer. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones en renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hasta el versículo 8 he leído. Nosotros sabemos muy bien que en la época de Noé Dios destruyó al mundo. Porque Jehová ya estaba teniendo lamentación o algo que estaba molestando, ¿no? Resentimiento tenía en su corazón. Porque se arrepintió de lo que había hecho. Entonces, al crear al hombre Adán, ¿qué plan tenía Dios? Dios tenía un plan que dominara antemano de hombre al mundo, que multiplicara al mundo y dominara a todos los seres vivientes, como animales, plantas, todo, ¿no? Dios quería establecer a Adán como si fuera encargado de todas las cosas del mundo. Además, Dios había creado por su imagen. La imagen de Dios es espíritu. Por esa razón, ser humano, ¿no?, tenía que tener el deseo de Dios, tenía que unir con el corazón de Dios, tenía que conversar con Dios, andando con la voluntad del Señor, ¿no? Es normal. Pero en la época de Noé, todos los designios de ser humano, pensamiento de ser humano, proyecto de ser humano, estaban corrompidos y también estaban contra Dios. Por eso Dios no podía dejar, ya tenía que raer, tenía que limpiar. Ojalá que ya desaparezca todos los hombres del mundo. Así estaba diciendo. Terrible, ¿no? Porque Dios, cuando tuvo la decisión de juzgar al mundo, Dios juzgó. Ya una vez, en la época de Noé, por medio del diluvio, destruyó completo. Se quedó solamente la familia de Noé. ¿Es cierto, no? Por medio de la familia de Noé, multiplicó, también disparció al mundo, todos los hombres del mundo. Creo que está corriendo la sangre de Noé en el cuerpo de nosotros, ¿no? Si ADN y si saca, y comparando de ADN de sangre de Noé, ya puede ser ajustado, ¿no? Porque ya porcentaje ahí, ADN de Noé en el cuerpo de nosotros. Significa que Dios, cuando vio a los hombres del mundo que apartaron de Dios, andando en su propio camino, ya no pudo menos que destruir al mundo por diluvio. Además, en la época de Lot, Dios, cuando vio sodomitas y quería destruir por medio de fuego de azufre. Es como una bomba, como bombardeando del cielo hacia la tierra, ¿no? Y ya, como explotando como si fuera atómica.
se convirtieron como cenizas completamente en la tierra de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Dios tanto quiere que sean los hombres como hijos de Dios. Dios tanto quiere que vivan con la voluntad del Señor, santidad. Pero qué raro, ¿no? El ser humano estaba andando por su propio corazón. Imagínense, ¿no? Dios estaba hablando que constantemente sale mal del corazón del ser humano, dice. Pero nosotros, ¿cuántas veces estamos aceptando esta palabra? Mejor dicho, que nosotros desechamos esta palabra, porque no sale mal constantemente, sino que algunas veces o a veces, o una vez al año. Ese es el sentido de ser humano, ¿no? Porque Dios, cuando vio el corazón del ser humano, ya constantemente produce maldades. Por eso vamos a comparar la palabra de Dios. San Marcos capítulo 7, en el libro del Nuevo Testamento, San Marcos capítulo 7, el versículo 21, claramente está explicando acerca de nuestro corazón. Dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Nuestro Señor Jesucristo tiene la vista para investigar el corazón de nosotros. ¿Qué hay? Dentro del corazón de nosotros, ¿qué hay? Solamente está acumulado el deseo de cometer toda la cosa. No hay diferencia, ser humano todos iguales. Ser humano son diferentes, la cara, algunos ya su rostro muy excelente, bonito, su ojo grande, redondo, pero nosotros pequeñitos nada más, apenas podemos ver. Y algunos, y rubio, rubia, sí, los rostros son diferentes, distintos, pero interior se llama el espíritu, todos iguales, todos iguales. Bueno, no existe como el ángel, ¿no? Aparentemente se ve ángel, pero no es así. ¿Sabe qué? Cuando vivía mi padre, ¿no? Todo el mundo en el pueblo de nosotros decía que ya el padre de Joaquín sin la ley puede vivir, sin la ley. Es muy buena persona, así. Alababa a veces a mi padre, ¿no? Pero yo veía que mi padre siempre estaba haciendo borracho. Siempre, casi 40 años estaba haciendo borracho. No hizo daño contra la gente, pero él hizo daño contra la familia, porque siendo borracho, ebrio, ya no puede conversar con sus hijos, no podía concentrar bien para decir algo, solamente estaba siendo borracho. Qué lástima, ¿no? Aparentemente se ve la gente, alguno, como si fuera ángel. Pero esta persona, ninguna diferencia hay entre los hombres que están encarcelados por causa de
matanza, por causa de robo, etc., para Dios no hay diferencia. Porque Dios no juzga la obra, sino que juzga identidad. ¿Cuál es la identidad? Ser humano. Romanos capítulo 5, el versículo 12, busquemos bíblicamente, nosotros podemos compartir. Romanos capítulo 5, el versículo 12, así dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Como dice, entró el pecado en el mundo, ya entró, no es que produce de nosotros. Desde principio entró, dice, entró. ¿Por qué entró? O sea, por ejemplo, ¿no? Adán, cuando escuchó la voz de Satanás, aunque escuchó su esposa Eva, pero ya juntaron, aceptaron la voz de Satanás, esta palabra entró en su corazón. Antes de escuchar la voz de Satanás, Eva no quería ver ni tocar el fruto de la ciencia del bien y del mal. Pero cuando ingresó la voz de Satanás, se veía fruto como codiciable y dando la sabiduría, ya teniendo gran deseo de comer. Significa que fue contaminado por la palabra de Satanás. Ya, ¿qué es el pecado? Desechando la palabra de Dios y aceptando la voz de Satanás. Luego nuestro espíritu fue contaminado, nuestro corazón fue transformado desde aquel tiempo. En Adán ya nosotros teníamos pecado, por causa de pecado contaminó toda parte de nuestro espíritu. Por eso, según la palabra de Dios, dice que espíritu muerto y también alma perdida, así dice. Ser humano no puede dividir alma y espíritu, ¿no? Los dos juntos siempre andan. Entonces, nuestro espíritu está añadiendo junto con el corazón, de fondo de corazón se levanta como si fuera agua manantial que salta, pum, 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 pum. Cuando yo empecé a trabajar, casa de retiro de el terreno de Paraguay, cuando yo estaba pastoreando, ¿no? Un día yo estaba observando un lugar que estaba creciendo malayuyos altos. Por eso estaba observando que estaba teniendo humedad, también se veía pocos aguas, ¿no? Con los juntos hermanos ya estaban sacando, investigando que ya salía fondo de tierra y saltaba agua. Creo que estaba usando tractor para cavar poco más fuerte, ¿no? Uno de 2 metros. Y luego entrando algunos hermanos sacaba con pala poco a poco, porque la tierra como si fuera que piedra, pero no tanto dura, ¿no? Por eso sacaba poco a poco, pero se veía que agua pura, cristal, ya estaba saltando. Dios mío. Corriendo, saltando, al ver esta agua, yo estaba muy contento porque agua es caro. Además, este terreno se quedó donde hay montaña, es lugar alto. Wow, es natural, manantial, gratis. Por eso yo hice como pozo y derramando la agua y convirtieron ese lugar toda parte pecera donde iba a criar peces.
Por eso un día yo les pedí a los hermanos para que comprara peces hembra y macho. Pero la criadera de peces no vende hembras, solamente vendía machos. Pero yo decía que ya tiene que tratar bien para comprar poco. Hembra, uno de 10 nada más, no mucho. Ya, comprando eso, metiendo hembra y macho, pasando un año, multiplicó 1000 de peces. Ya, durante casi 4 años crecieron 1.000.000 de peces. Estaba creciendo, ¿no? Por saltar agua manantial. Agua manantial es bueno, pero como si fuera que agua manantial salta mal pensamiento, el deseo carnal de nuestro corazón. ¿Es bueno o malo? Malo. Por eso contamina, dice, contamina. La gente cuando va a hacer daño, ¿sabe qué? Hay un dicho en Corea del Sur, ¿no? Al mirar producto se levanta el deseo de tener codicia, así dice. Por esa razón, ¿no? Un sabio antes de irse al mercado sí o sí tiene que apuntar, hacer la lista. Hoy ya voy a comprar esto, verdura y fruta, etcétera, etcétera. Porque por la lista debería comprarlo. Sin llevar la lista, al ver, es bueno. ¿Cuánto es? Así deme. Esto, qué bueno. Así es. Comprando todo completo ya. Más tarde se arrepiente. ¿Por qué yo compré ropa, producto? Eso. Ya más tarde se quiebra su financiera, ¿no? Más tarde va a llegar carta de banco, tiene que pagar con impuesto hasta el próximo mes. Significa que al ver producto, cosa, se levanta codicia. Pero Dios, como dice, no codiciarás, ¿es cierto? No codiciarás. ¿Alguien puede controlar para que no se levante de codicia? Señor, si existiera, es como una Buda viva. Eso es. Nosotros tenemos que decir, una Buda viva. Buda es como, ¿sabe qué? Entre los budismos, ¿no? Así, mi habitable Kanzenbosal. Así dice. Significa que ser humano no existe como si fuera Buda. Porque hay un dicho en Corea del Sur, ¿no? Ese hombre, si saca excremento de su cuerpo, será Buda. Pero qué lástima, ¿no? La gente está llevando intestino, excremento, ya sucio, así dice, ¿no? Ya, Génesis capítulo 6, volvamos, ¿no? El versículo 5, ¿cómo dice? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así de continuo solamente el mal. Ya, pregunto, ¿en el corazón de Noé salía continuo mal o él tenía la llave para cerrarlo? Ya, no salga más, ya. Está poniendo llave. Según mi punto de vista, ¿no? Todos iguales. Noé también tenía este tipo de corazón perverso, engañoso. Pero, ¿él cómo podía recibir la salvación? Esa es mi pregunta. ¿Ustedes saben? ¿Él había cumplido mandamiento de Dios? No, en esa época no existía la ley. ¿Cómo fue?
Hoy nosotros tenemos el tema, no hallo la gracia de Dios. Eso es. Por eso, acá sale una palabra excelente, ¿eh? El versículo 8 dice, pero, wow, pero. No es perro, perro es cachorro y pastor alemán, labrador, etcétera, ¿no? Animales. Pero ahora está hablando pero, es decir que son antónimos. El versículo 7, el versículo 8 son distintos. Por eso nosotros tenemos que ver desde 7, ¿eh? Como dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ya, está mostrando gran enojo y también el juicio. Wow, de repente Dios ya iba a destruir al mundo todo completo. Pero ahora está iniciando el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hallar la gracia es muy importante. La salvación viene por la gracia de Dios. Pero ¿quién puede hallar la gracia de Dios? Es muy importante. Hoy en día también nosotros podemos hallar la gracia de Dios. Ya busquemos Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6. Buscando la palabra de Dios, observando cada momento. El versículo 1 y 2, ¿ya? Así pues, nosotros como labradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Wow. Dios mío. Ahora, ¿cuándo puede usar ahora? Ahora es ahora. Now. This time. Now. Ahora. Ya, muy importante, ¿no? En tiempo aceptable te he oído. Si Jesucristo, si Dios acepta a cada uno de nosotros para que nosotros seamos justificados por la sangre de Jesucristo, ya eso es la gracia del Señor. Normalmente nosotros no podemos cumplir la ley, por eso teníamos que recibir el castigo eterno, ¿no? Por la ley. Pero Jesucristo cargó el pecado del mundo, fue crucificado, derramando toda la sangre. Por su sangre nosotros podíamos ser justificados, perdonados de todos nuestros pecados. Por eso dice que en día de salvación te he socorrido. Si Dios nos ayuda el día de la salvación, Dios iba a derramar la sabiduría para que entendiéramos el evangelio sobre la redención eterna. Nadie puede ser salvo por su obra, pero por la gracia de Jesucristo puede ser justo ante el Señor. Wow. Noé halló la gracia ante los ojos de Jehová. También yo hallé la gracia de Dios. Ustedes hallaron la gracia de Dios.
Ya busquemos la palabra de Dios. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, el versículo 23, 24, los dos. Así dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya, hasta el versículo 23 dice que somos pecadores porque hemos cometido pecado, ya derrumbado gloria de Dios. Pero el versículo 24, como dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso es la gracia. La redención eterna que hizo Jesucristo por su obra, por su sangre, siendo justificado. El día de la salvación, Dios me ayuda. Dios me da la sabiduría para que yo entienda el Evangelio. En esta tarde, una persona de Nicaragua me envió texto por medio de WhatsApp, porque mi WhatsApp aparece siempre en mi predicación. Él me dijo que, pastor, yo estoy observando su Facebook personal. Siempre usted está predicando la palabra de Dios. Es maravilloso para mí. Por eso tengo interés de conversar con usted. Por eso yo le llamé. Yo recibí llamada de una persona de Nicaragua. También yo le pedí para que hiciera inscripción de la escuela bíblica Buenas Nuevas Chile, para que aprenda constantemente la palabra de Dios. Además, anoche yo estaba dirigiendo la clase especial para la iglesia de Pastora Esther Sandoval. Uno de 15 personas por ahí estaban escuchando atentamente la palabra de Dios. Ya yo estoy muy contento, estoy muy feliz porque ahora es el tiempo de la gracia del Señor. Ahora es tiempo de aceptable. Dios está aceptando a toda la gente para que toda la gente puedan recibir la salvación gratuitamente. También por tener guerra, pandemia, enfermedad, mucha gente está llamando a Dios, regresando a Dios, buscando a Dios. Pero lo más importante es aprendiendo la palabra de Dios, porque cada uno debe ser predicadores sobre la palabra de Dios, el Evangelio. Creo que Dios quiere levantar a ustedes como evangelistas, pastores. Porque Jesucristo estaba mandando a sus discípulos: váyanse al mundo, hagan discípulos por las naciones, enseñen todo lo que aprendieron. Y también denles bautismo en nombre de Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo del Señor. Significa que nosotros ya tenemos la responsabilidad para hacer discípulo, enseñando la palabra de Dios. A través de nosotros muchos discípulos se levantarán en el mundo, recibirán la enseñanza de Dios por la guía del Espíritu Santo del Señor. Va a predicar la palabra de Dios para rescatar a las almas perdidas, para dar la salvación, porque ahora es el tiempo aceptable de Jehová. Agradable el tiempo para recibir la salvación, porque Dios va a escuchar, Dios va a aceptar a cada uno de nosotros. Dios nos da la gracia
para que nosotros seamos justificados, santificados, también para que seamos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda, nosotros podemos marchar enseñando la palabra de Dios. Dios va a salvar mucha gente. Gracias por participar en esta clase. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da la gracia del Señor. Hoy nosotros podemos ver que todos los hombres del mundo tenían que ser destruidos en la época de Noé. Pero Noé halló la gracia ante los ojos de Jehová. Es como igual que nosotros tenemos que recibir el castigo eterno por causa de nuestro pecado. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Por causa de la gracia, nosotros ya recibimos la salvación. También espero que el Señor utilice cada uno de nosotros para que nosotros prediquemos el Evangelio, para que vivamos por la fe. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Así terminamos clase de evangelización número 38. Quitó el pecado del mundo, el Cordero de Dios. Nuestras enfermedades Él llevó.